195 países. Prepárate para un vídeo bien largo, pero bien educativo. Suscríbete. El deporte nacional consiste en montar a caballo e intentar atrapar a una cabra viva. Sus habitantes llaman oficialmente al país la República de la Tierra de las Águilas. Ha tenido 6 capitales distintas a lo largo de su historia. Nunca ha estado en guerra, ni siquiera tiene un ejército. El capoeira fue un método de defensa usado por los esclavos contra los portugueses. No tiene ríos, en la actualidad el agua potable lo crean mediante la desalinización del agua del océano. Una de sus importaciones más importantes es la arena. A diferencia de casi todo el mundo, no tiene deuda externa. Fue el primero en realizar una transmisión de radio y fue en 1920. Hay más armenios residiendo en el extranjero. Tiene más camellos que Oriente Medio. Fue el primero en usar postales. Los azerbaiyanos tienen la costumbre de besar el pan que cae al suelo, para disculparse por tirar la comida al suelo. Su capital, Nassau, era un popular refugio de piratas en el siglo XVIII. Culturalmente, sus habitantes consideran que sonreír es un gesto inmaduro. Produce el ron más antiguo del mundo. Es desierto en su totalidad. Destronaron a su rey, a petición del mismo, en 1990 durante 36 horas para aprobar una ley pro aborto porque el rey estaba en contra de la misma. Su edificio más alto es un templo maya. El vudú es su religión oficial. 1/3 de su población se vio afectado por el desastre de Chernóbil. Usa sus propias unidades de medida. Utilizan la caca de la llama para purificar el agua. Fue nombrado como el país cuyos habitantes más odian a su gobierno. No tuvo un canal de televisión estatal hasta el año 2000. Tiene 70 tribus que no han contactado jamás con el exterior. La venta y el consumo público del alcohol está prohibido. Sus habitantes mueven la cabeza a los lados para decir sí y asienten para decir no. Las creencias tradicionales sostienen que los cocodrilos y los humanos comparten el mismo espíritu. 9 de cada 10 burundenses se dedica a la agricultura. Condena a cadena perpetua si matas a una grulla de cuello negro. El fin de la trata de esclavos provocó un declive económico profundo en el país. Nunca ha tenido un McDonald's. La tercera parte de su territorio está cubierto por madera. La mitad de su población tiene un título universitario, hecho que convierte al país en el más formado. No tiene ciclistas por las altas temperaturas. Es considerado el país más peligroso en temas religiosos. Los cristianos y los musulmanes se matan a machetazos en las calles. No tiene salas de cine. Es el país menos religioso. Solo 1 de cada 5 checos cree en algún dios. Por 40 años seguidos, el desierto de Atacama no vio una sola gota de agua. Su gobierno asegura ser una democracia. Bueno, en el 200 a.C. inventaron el helado. Fue conquistado por otomanos, ingleses, venecianos, árabes, egipcios y griegos. Algunos de sus habitantes comen hormigas fritas. Es uno de los pocos países donde es seguro y habitual hacer autostop. Aunque su educación primaria y secundaria es gratuita y obligatoria, tan solo la mitad de los niños van al colegio. En el país se hablan hasta 242 idiomas. Tienen elecciones, pero solo hay un partido al que votar. Sus habitantes comienzan a contar la edad de los niños desde que están en el útero. Uno de los mejores halagos de los marfileños es el adjetivo gordo. Allí es un símbolo de una buena alimentación. Gran parte de su energía es renovable. Inventaron las corbatas. Fue el segundo país en retransmitir la televisión en color. En el idioma danés no existe por favor. Casi todos los dominiqueses son descendientes de esclavos de las plantaciones de bananas del siglo XVIII. La primera universidad del continente americano se fundó en su capital, Santo Domingo, en el año 1538. Debido a su localización, solamente posee 2 estaciones, una temporada húmeda y una temporada seca. En la antigua Egipto llegó a haber la misma cantidad de faraones que de faraonas. Cuando un salvadoreño grita "Acora, Cora", dice que lo vende todo a 25 centavos. Las matrículas de los coches pueden costar más que los mismos coches. Los expatriados deben pagar impuestos 2 veces, una en el país donde residen y otra a su gobierno natal. Todos los bares del país están bajo tierra. Esto se debe a la temida temporada fría. La mitad del país es bosque y el bosque se expande cada día más. Crearon la tortilla francesa.
En el año 1869, el estado de Wyoming fue uno de los pioneros en cuanto al voto femenino. Tiene más de 2000 islas, pero la mayoría están deshabitadas. Es el único país africano en no haber sido colonizado jamás. Aún practican las peleas de gallos, son legales en todo el país, tienen más saunas que personas. Llevar gafas de sol o sombrero es un lujo solo permitido para los jefes tribales. El croissant no se inventó en Francia, sino en Austria. Tiene la mayor población de elefantes del mundo entero. No tiene alumbrado público. El alfabeto georgiano no tiene mayúsculas. En Volta se encuentra el lago artificial más grande del mundo. Ocupa el 3% del país. Su primer aeropuerto internacional no se construyó hasta 1985. Fue la antigua Grecia la que inició la tradición de colocar velas en las tartas de cumpleaños. Su himno nacional fue escrito por un poeta cubano. El origen del nombre del país es desconocido. Su idioma oficial, el portugués, solo es hablado por el 15% de la población. Es el único en el continente africano que habla el español. La tercera parte de su fauna y flora aún no ha sido identificada. Tiene el título de ser la primera república negra en declarar su independencia. El 85% de sus exportaciones son bananas. Inventó el cubo de Rubik. A lo largo de sus 10.000 años de historia, ha llegado a ser invadido por decenas de imperios, pero nunca ha invadido a nadie. Tiene la mayor población musulmana del mundo. Las persianas fueron inventadas en el antiguo imperio persa, solo presentes en España en la actualidad. Reservan el último vagón de los trenes solo para las mujeres. Los apellidos de origen irlandés que comienzan por MC significan hijo de. Tiene una ley que permite matar a los vascos. Es el primero de Oriente Medio en reconocer la igualdad de la mujer. Es tradición del país comer un plato de lentejas en Nochevieja. Fue el primero del continente americano en construir el ferrocarril. Al estar superpoblado, tiene prohibido fumar en las calles. Es el único en Medio Oriente que no posee petróleo. Su nombre significa tierra de los espíritus libres. Permite la poligamia y la compra de mujeres por vacas a sus respectivas familias. Tiene prohibido por ley escupir en la calle. Debido a su posición geográfica, es el primero en recibir el Año Nuevo. Tiene una de las tasas de impuesto más bajas del mundo. Es común que los laosianos manden a sus hijos de 8 y 10 años para que se formen como monjes. Más de la mitad de su población carcelaria está tras los barrotes por violación. En su capital, Riga, se instaló el primer árbol navideño en 1510. Tiene un doctor por cada 10 habitantes, superando con creces a países del primer mundo. Fue fundada por ex-esclavos estadounidenses cuyos descendientes siguen gobernando el país. La tercera parte de su población no tiene acceso a agua potable. Es el mayor exportador de dentaduras postizas. A finales del siglo XV era el país más grande de Europa. Para trabajar en su servicio público se ha de nacer en el país y dominar los 3 idiomas del país. En el siglo IX se inventó el alfabeto cirílico en el lago de Ohrid. Más de la mitad de las especies de animales y plantas del planeta habitan en el país. Sus enchufes son de 3 clavijas. Los portugueses introdujeron el maíz en el país. A día de hoy, el cereal básico de todos sus habitantes. El 80% del país está debajo del nivel del mar. Tiene el edificio sagrado hecho de barro más grande del mundo. El 98% de sus habitantes son católicos. Es el más visitado de África. Solo hay un mamífero terrestre en las islas, la rata polinesia. Su ejército es el cuerpo de policía. Fue el último en abolir la esclavitud, en 1981. La Gran Pirámide de Cholula es la pirámide más alta del mundo. Es considerado uno de los países más seguros donde el crimen es casi inexistente. Es el menos visitado del mundo. Es el país más densamente poblado, casi 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es el país menos densamente poblado, 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Declaró su independencia de Serbia en el año 2006. Tiene la única bandera con armas modernas, en este caso una K-47 con una bayoneta. Hay poco acceso a agua potable en el país. Por este motivo, la tribu Imba se baña con grasa de vaca. Es el más obeso del mundo. El 92% de los nauruanos padece obesidad. Tiene la única bandera triangular. Sus calles no tienen nombre. La esperanza de vida de su población es la misma que la Europa pre-revolución industrial. Su industria cinematográfica, conocida como Nollywood, produce más películas anualmente que la misma Hollywood. En el pueblo Longyearbyen es ilegal morirse.
Hay 10 veces más ovejas en todo el país que personas. Se estima que está habitada desde hace más de 100.000 años, lo que lo convierte en uno de los lugares habitados más antiguos. La compañía más valiosa de toda la historia fue holandesa. La compañía neerlandesa de las Indias Orientales llegó a valer 10 veces más de lo que vale Apple. Es el punto de origen del pueblo gitano, según teorías actuales. Fue parte del Imperio Español. Cualquiera puede flotar en el Mar Muerto. Se encuentra al sur de la trayectoria de los huracanes, por lo que nunca es afectado por este fenómeno meteorológico. Llegó a ser territorio de Australia hasta 1975. Su moneda, el guaraní, es la moneda en curso legal más antigua de Sudamérica. Casi el 5% de los peruanos tiene ascendencia china, el porcentaje más alto del continente americano. Marie Curie era polaca. Su única frontera, que es con España, es la frontera más antigua en vigor, lleva desde el siglo XII. La reina Isabel II no tiene pasaporte. El 10% de su territorio es parque natural. El rumano es el único idioma romance de Europa del Este. Los cosmonautas solían ir armados al espacio, no para un posible duelo contra alienígenas. Lo hacían por si, a la hora del aterrizaje, caían en la tundra siberiana y debían sobrevivir hasta que el Ministerio de Ingeniería General llegara al rescate. Son el único lugar donde hay gente negra con cabello rubio y ojos claros. Hasta el siglo XIX, los europeos llamaban a las Islas Navegador, por las habilidades a la hora de navegar de los samoanos. Forma parte de la Commonwealth, por lo que la reina Isabel II es su jefe de estado. Es la república más antigua del mundo, fundada en el año 301. Su población tiene la tradición de casarse una vez ha tenido varios hijos. Todas sus playas son públicas. Es bastante complicado tener acceso a cobertura o internet en el teléfono móvil en el país. Encierra el estado de Gambia por todos los lados. La mayoría de los apellidos serbios acaban en IC, el equivalente a hijo de. Ha sido durante siglos el escondite elegido por piratas a la hora de esconder botines. Para sacarte el carnet de conducir en el país, tienes que jugar a un juego de mesa. Tiene un día nacional para plantar árboles. Antes de la Guerra Civil de 2011, era el único en no haber tenido un conflicto interno. 3 de cada 4 somalíes viven con menos de $2 al día. Sus pescadores se suben a un palo clavado en el mar para pescar con una especie de lanza. Su rey escoge a sus esposas en una ceremonia de danza tradicional. Tras el fin del apartheid a comienzos de la década de 1990, más de la mitad de su población blanca emigró a otros países. Tiene el doble de pirámides que Egipto. Es el país más joven, se proclamó soberano en 2011. A sus habitantes no les importa pagar uno de los impuestos más altos del mundo, un 52%. Sus leyes obligan a sus ciudadanos a tener como mínimo 2 mascotas. Es el único en todo el continente americano que habla el neerlandés. Es el único en el sudeste asiático en no haber sido colonizado por los europeos. El Kilimanjaro es la montaña aislada más alta del mundo. El 93% del país son montañas. La pelea de gallos es su deporte nacional. Según un informe de las Naciones Unidas, es el país más triste del mundo. Su monarquía tiene más de 1000 años de antigüedad. Hasta finales del siglo XX, Trinidad y Tobago eran 2 territorios diferentes. A la hora de comprar es más que habitual el regateo para cualquier compra. Posee la tasa de alfabetización más alta, el 100%. La antigua ciudad real de Troya está en su costa noroeste. No acepta tarjetas de crédito. Tiene tantas cafeterías como personas. Su promedio de hijos por mujer es de 7. Fue un estado tapón para separar a las potencias regionales del siglo XIX, Argentina y Brasil. Sus calles suelen oler a gas, la mayoría de sus coches van a gas. Hasta hace relativamente poco sus habitantes practicaban abiertamente el canibalismo. Tiene la tasa de criminalidad más alta. Su nombre viene del italiano, significa Pequeña Venecia. Tras su guerra, los anticomunistas del sur fueron internados en campos de reeducación. Si ves a un yemení con una daga por la calle, es habitual, muestra el estatus social de este. El 1% de su población son soldados estadounidenses en la base más grande del continente africano. Quiso mandar a 12 astronautas y 10 gatos a la Luna y Marte en 1964. Los apagones son frecuentes en el país, pueden durar horas y horas, a veces días.